La paz del Señor, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos permite para poder compartirles la palabra del Señor en esta hora, en este momento. Gracias damos al Señor por este tiempo que Él nos permite poder llegar allí donde usted se encuentra y poder compartir este medio virtual para que podamos siempre estar aprendiendo la palabra y sobre todo estar en comunión con Dios. Hoy vamos a compartir un tema que también tiene de suma importancia que nosotros podamos saber identificar. Nuestro tema es diferencias entre el templo de Dios y la congregación. Es decir, ¿qué diferencias hay entre el templo de Dios y la congregación o casa de oración o casa de reunión? Vamos a ir a nuestro punto. Ahí usted me puede seguir en lo que es en su pantallita para que también pueda ver. Vamos a ir a nuestro texto que dice Salmos capítulo 84 verso 10. La palabra del Señor dice de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, este momento que tú nos permites poder escuchar tu palabra. Seas tú enseñándonos, Señor Jesucristo. Sea tu Santo Espíritu dándonos a comprender con tu palabra para que podamos atesorar siempre en tu corazón. Bendecimos tu nombre y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ver aquí nuestra imagen. Nos vemos en la pantalla ahí como tenemos. Podemos ver templo y casa de Dios. Esta es la que vamos a hablar. ¿De cuál templo estamos hablando? Estamos hablando de este templo y casa de Dios conforme la Biblia. Estamos hablando de lo que David está mostrando en este momento. Dice, porque mejor es un día, dice, en tus atrios que 1000 fuera de ellas. La pregunta es, ¿por qué David tuvo que decir en tus atrios? ¿Por qué no dijo en tu lugar santísimo? Recuerde que David no era sacerdote, ni menos sumo sacerdote al lugar del Santísimo. Solamente tenían el ingreso o la autorización, vamos a decir, solamente tenían los sumos sacerdotes y lo hacían una vez al año. Al lugar santo tenía acceso los sacerdotes. En el lugar atrio estaban los levitas ministrando, ayudando a los sacerdotes para presentar sacrificios, holocaustos, ofrendas y otros. También podemos ver ahí congregación y casa de oración. ¿Qué significa o qué diferencias hay entre el templo y la congregación que hoy nos reunimos o que hoy tenemos? Nosotros sabemos que ya no existe el templo, solamente quedaron lo que es el muro de los lamentos. Cuando nosotros le damos el valor que tiene la casa de reunión y la casa de adoración, entonces podremos extrañar ese lugar hermoso que Dios ha elegido para nosotros o para nuestro crecimiento espiritual, lo cual es el lugar donde somos formados espiritualmente, es donde vamos creciendo para poder cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a decir que la casa de oración, la que hoy tenemos, ya sea propio o sea en alquiler, es el lugar donde nosotros nos preparamos,
donde nos capacitan nuestros maestros y pastores, donde nos instruyen, para que un día, después de haber aprendido, podamos también cumplir nuestro mandato, vamos a decir, nuestra misión y el propósito que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Por lo cual, por esta razón, yo debo de apreciar, debo de valorar, debo de amar lo que es la casa de oración. Vamos a ir más adelante en nuestro primer punto que vamos a desarrollar y vamos a ir viendo. Nuestro primer punto, Romanos 1. ¿Qué significa la casa de Dios en el Antiguo Testamento? Es decir, ¿qué habrá significado para el pueblo de Israel la casa de Jehová, la casa de Dios? Lo que la palabra del Señor dice, la casa de Dios fue algo muy valioso, sagrado y único en el Antiguo Testamento, que por primera vez se menciona y de hablar de la casa de Dios fue Jacob quien habló. ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis capítulo 28, 17 al 22, dice de esta manera: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mira lo que Jacob había hecho en ese instante, cuando se había recostado y en una de esas había visto en visión que ese lugar subían y bajaban los ángeles, y dijo, mira, este es ciertamente la casa de Dios, puerta al cielo, entrada al cielo. Y por esa razón puso como señal una piedra, no sabemos de qué dimensión, pero puso una piedra como señal para poder identificar y decir, y hace esta promesa, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Mira lo que dice, será casa de Dios, y de todo lo que Él me diere, el diezmo o el 10% lo apartaré para ti, mi Dios. Hace una promesa en ese lugar. Ahí podemos ver por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis. Luego más adelante vamos en nuestro inciso A, casa de Dios. Estamos viendo qué significa para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento casa de Jehová, casa de Dios. Casa de Dios, por primera vez el pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel, escuchó las leyes de Dios, y era Dios mismo hablando acerca de llevar sus primicias a la casa de Dios. Dios mismo estaba hablando. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice de esta manera: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito de la leche de su madre. ¿Qué estaba haciendo ahí? Dios le dio un mandato, una ordenanza diciendo: a la casa de Jehová vas a llevar tus primicias. A la casa de Jehová. Vemos aquí Jehová, el Padre, da valor. Le está dando el valor al tabernáculo que Moisés hizo construir por la orden de Dios, y Dios mismo le estaba guiando o dirigiendo. Es tan importante, mis amados hermanos, poder comprender lo que Dios está hablando. Significa que, o es decir, que por primera vez en el Éxodo se menciona la casa de Jehová o casa de Dios, que Dios mismo les muestra al pueblo de Israel. Vemos también la imagen que les puedo mostrar ahí. El tabernáculo tenía 3 divisiones: lugar santísimo y lugar santo y lugar atrio. Hemos mencionado y podemos ver en esta imagen el lugar santísimo es donde Dios habitaba, el pacto, el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. En el lugar santo es donde los sacerdotes, escuche bien, sacerdotes solamente tenían el acceso para poder ingresar y ministrar ahí, prender el incensario, el candelabro, ahí para poder ministrar.
En el lugar atrio estaban los levitas. Los levitas ahí podían ayudar y podían ingresar ahí. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel? ¿En qué lugar ellos iban a adorar, a alabar? ¿Dónde se reunirían? Esa era la pregunta. ¿Dónde se reunirían? Estamos hablando más de 20,000 personas. ¿Caberían en ese lugar que no fue tan grande? Entonces vamos a estar analizando un poco más adelante. Ahí también vemos lo que mencionamos, el arca del pacto, que ahí estaba la presencia de Dios. Sigamos avanzando. Inciso B. Congregación. Se conocía como congregación al lugar del tabernáculo. Es ahí donde se congregaban y se reunían para escuchar los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 35, verso 4 dice de esta manera: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová os ha mandado. Éxodo 16:10 también dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahí podemos ver donde se menciona la congregación. Dice Moisés a toda la congregación. Y en el 16:10, y hablando Aarón a toda la congregación. Es decir, que a las puertas del tabernáculo se encontraba lo que es la congregación, o donde se congregaban. Estaba diciendo, aquí podemos ver en la imagen, ahí a las puertas del tabernáculo, pues se congregaban, se reunían aproximadamente más de 20,000 personas. ¿Te imaginas? No caberían en ese lugar, en el tabernáculo, todos si ingresaran dentro. Y menos ellos tendrían el ingreso al lugar santo o santísimo, hubieran muerto. Por esta razón, ellos se congregaban a las puertas del tabernáculo. Ahí podemos ver la imagen donde se están reuniendo, y solamente los sacrificios, o los que iban a ser presentados como sacrificios, como bueyes, ovejas, ingresaban al lugar atrio para ser presentado como ofrenda de holocausto o sacrificio. Y vemos ahí el pueblo de Israel reunido o congregado a las puertas del tabernáculo, que también significaba para Dios en la presencia de Jehová, en la casa de Dios. Ahí está, a las puertas de la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo David. Prefiero, o dice, para mí es hermoso. Mira lo que dice la palabra: porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta dice, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Sabemos, y una vez más mencionamos, que David no tenía acceso de entrar. Además, no había puertas donde se podía entrar al lugar santísimo. Eran cortinas que lo dividían. Pero cuando habla de puerta, está hablando casi a la entrada del lugar atrio, entre afueras del tabernáculo. Afuera del tabernáculo y entrada al tabernáculo, que es el lugar atrio. Prefería estar ahí, es lindo estar ahí, que estar lejos de la presencia de Dios. Vamos a ir al siguiente punto. Inciso C, tabernáculo de reunión. También se le conocía como tabernáculo de reunión. Es el mismo lugar donde se reunía el pueblo de Israel para buscar y orar a Dios. Éxodo capítulo 33, verso 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahí les muestro la imagen. Estaba en un lugar ya no dentro donde ellos estaban acampando, sino que Dios le dijo que llevara un poco más alto para que fueran a buscar, para que el pueblo de Israel se diera tiempo para subir, para buscar a Dios. Y estamos viendo claramente, cualquiera que deseaba buscar a Dios, cantarle, alabarle,
estar en comunión con Dios, podía ir a buscar por él mismo. Pero recuerde que solamente tenía el acceso de llegar hasta el lugar atrio. Podía haber llegado hasta la entrada del lugar atrio, nada más para presentar su sacrificio. Pero más allá no podía pasar. No podía ingresar al lugar santo ni al lugar santísimo, porque de otra manera hubiera muerto. Entonces estamos viendo que el valor que le daban el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a la casa de Jehová, que es el tabernáculo de Jehová. Ahora vamos a otro punto. Romanos 2 significa, o qué significó la casa de Dios y la congregación para Jesús y sus discípulos. Vamos a hablar de lo que Jesús, cuando llega a Israel, a Jerusalén. Ya el templo que Salomón había hecho construir ya estaba reedificado por el pueblo de Israel que habían vuelto después del cautiverio. Y poder llegar ahí, y Jesús predica y enseña. Aquí puedo también mostrarles en nuestra diapositiva, Santísimo, hemos mencionado, Santísimo es el lugar donde tenía el acceso el sumo sacerdote, y era una vez al año. Lugar santo es donde solo tenía el acceso los sacerdotes, posiblemente los levitas, pero el lugar atrio es donde los levitas pues se encontraban ahí, tenían ingreso, y también un israelita podía ingresar para presentar su sacrificio o sus ofrendas al lugar atrio. Y vemos a Jesús ingresar al lugar atrio, los discípulos llegar al lugar atrio. Ya estamos hablando del templo. A ver, aquí les muestro. Muy bien, ya más adelante les muestro la imagen donde los discípulos iban a orar, ¿no? Significa que el lugar del atrio podría ingresar para ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas, y también ingresaban para orar. En el libro de Éxodo capítulo 29 y 42 nos habla que iban a presentar el sacrificio, que era el holocausto. Y en el libro de Levíticos capítulo 7:35 nos muestran que el pueblo de Israel iba ahí a presentar su sacrificio y sus ofrendas. Dice: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él os consagró para sacerdote de Jehová. Ahora vemos también en el libro de Hechos el lugar de oración, el lugar atrio era también el lugar de oración. Dice Hechos capítulo 5:42, dice de esta manera: todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. En el templo y en las casas. Vemos a los discípulos de Jesús predicando en el templo, que primeramente iban a orar. Cuando vemos más adelante en el libro de Juan, en el libro de Hechos, Pedro y Juan iban a orar. Iban a la hora novena, a la hora tercera, iban a la hora sexta, ¿no? Ahí vemos en la Biblia. 3 veces al día ellos tenían esa disciplina de poder ir a orar, o orar siempre, ¿no? Entonces ellos iban a orar al templo, y por eso la palabra dice, ellos estaban, dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar y enseñar de Jesucristo. Vemos el valor que le daban. No podían ellos dejar de ir, estando en Jerusalén, no podían dejar de ir a ese lugar hermoso. Aquí les muestro la imagen del tabernáculo, donde pues afuera del tabernáculo está reunida, congregada el pueblo de Israel. Vemos también aquí que estaba apartado, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Ahora vemos nuestro siguiente punto. Inciso A. Vamos a ver, inciso A, lo que dice la palabra del Señor, el valor que le da el templo. El templo de Dios es la casa de Dios donde Dios habita. Segunda de Crónicas capítulo 5 verso 13 dice: cuando cesaban
pues las trompetas, cuando sonaban las trompetas y cuando todos a unas, dice, ¿no? A una para alabar y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La presencia de Dios había descendido cuando empezaban a sonar las trompetas a una voz, ¿no? A una sola voz, en un solo tiempo. Y al sonar las trompetas, todos cantaban, alababan y podían adorarle al Señor, y la presencia de Dios descendía. Recuerde que cuando su iglesia, su pueblo, sus hijos le alaban, su presencia desciende porque Dios se agrada. Aquí podemos ver la imagen que es el templo de que Salomón había hecho construir y luego fue restaurada, ¿no? Vemos el lugar de sacrificio, ahí está está en el lugar atrio, pero al lugar santo y santísimo no podían ingresar otros que solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote del lugar santísimo una vez al año. Ahí está el sacerdote ministrando en el lugar santo, pero que no ingresó todavía al lugar santísimo. Inciso B, casa de oración. Estamos hablando en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se habla de esto, ¿no? Vemos también casa de oración. Es donde muchos venían a orar y esto es el lugar atrio. Mateos 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se enojó. El lugar atrio lo habían convertido en un lugar de mercado, donde vendían, negociaban corderos, palomas o bueyes para presentar ofrendas o sacrificios. Y ya no era para orar, pero ¿qué dice la palabra? Pues mi casa es casa de oración y será llamada casa de oración. Y ahí vemos Jesús mismo está mencionando, mi casa será llamada casa de oración. Y por eso que los discípulos iban a orar, porque Jesús les enseñó de esta manera. Vemos ahí la imagen a las puertas del tabernáculo y también aquí a las puertas del templo. El templo que Salomón hizo construir y luego más adelante Israel lo reedificaron. Ahí está las puertas del atrio, el pueblo de Israel reunido para cantar a la voz de trompetas y ahí exaltando, adorando, cantando al Señor. Inciso C, también en el tiempo de Jesús se llama congregación, porque muchos se reunían. Dice que muchos se reunían para oír la enseñanza y mandamientos de Dios, Marcos 11:17, y les enseñaba. Mira, Jesús le estaba enseñando en ese lugar, en el lugar atrio, donde muchos iban a orar y también ahí escuchaban la palabra, la predicación. Y está diciendo de esta manera, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y les exhorta más, ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y algo importante que Marcos resalta, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y es ahí donde venían a Jerusalén y ingresaban o entraban seguramente para poder presentar su sacrificio y también para poder orar, estar en comunión con Dios. Vamos a ir a nuestro último punto, que es ¿qué significa la casa de Dios y la congregación para nosotros? Y esta es una respuesta que tú tienes que darle, y yo también. No podemos ignorar el significado de las escrituras que nos muestran. Ahora, templo, vamos a hablar de la misma manera el templo o casa de Dios. Hoy en día ya no hay templo, ya no existe casa de Jehová,
porque ha sido destruida después de, o en el año 70, 40 años después que Jesús murió, pues un príncipe romano llamado Tito hizo destruir y luego expulsó a los judíos, al pueblo de Israel. Y solamente quedó el muro de los lamentos, el muro de los lamentos. Por lo cual, muchos se preguntan o dirían, ya no hay casa de Dios, ya no hay casa de Jehová, ya no hay templo. No, mi hermano, Dios se ha elegido ahora otro lugar. La palabra del Señor nos muestra, su palabra nos enseña que ahora el templo, la casa de Jehová, ahora es tu cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Jehová y por eso nosotros debemos valorar. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice de esta manera, quiero que usted pueda leer conmigo. ¿No sabéis? Mira lo que está diciendo. ¿No sabéis? ¿No sabes de verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, ¿quién lo ha santificado? Aquel día que tú has creído, has aceptado a Jesús, pues Él te ha comprado con su sangre preciosa. Ese día te ha restaurado, te ha renovado. Él ya lo había pagado en el año 30. Muriendo en la cruz del Calvario, Jesús nos compró, nos santificó, nos justificó, nos redimió. Significa nos compró. Y por eso está diciendo Pablo, ¿acaso no has entendido eso? Nosotros, dice, tu cuerpo es el templo del Dios Altísimo. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo de Dios, pues ese lugar, dice, es santo. Él lo ha santificado. No porque tú hayas hecho algo, no porque seas bueno, no porque tú trabajes más para el Señor. No es por obras, solamente porque nosotros hemos creído en Él. Él ha hecho su obra en nosotros. El capítulo 6 de 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, dice de esta manera. Una vez más les exhorta, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Aquí está diciendo, tu cuerpo es mío. Tu cuerpo ahora es mío, dice. Ahora en este cuerpo debes glorificar de algo que nosotros no nos merecíamos, pero que Él ha pagado, ha muerto en la cruz de Calvario. Nosotros nos merecíamos la muerte, nosotros nos merecíamos todo lo que llegó a su cuerpo de Jesús. Le escupieron, le azotaron, le arrojaron piedras, todo lo que ella ha hecho, eso nos correspondía a nosotros. Además, nosotros éramos pueblo no escogido. La salvación no era para nosotros, pero Jesús, en su misericordia, o vamos a decir como Jesús mismo menciona, ustedes no están aquí porque ustedes quieren, sino mi Padre los ha traído. El Padre se ha agradado de ti, de mí, y nos ha traído para que seamos su pueblo, seamos su templo, su habitación. Ahora tú le perteneces a Él, por lo cual le debemos alabanza, le debemos adoración, y en todo momento, dice la palabra, debemos adorarle. Es lo que está diciendo a Él. ¿Y qué acuerdo hay? El capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice de esta manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Está diciendo la palabra claramente. Pablo por tercera vez les exhorta. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo? Ahora nosotros somos el templo de Dios. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, el Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, dice, entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos su pueblo, somos su habitación. Y cuánto más, Él es santo y se ha escogido ese lugar. Primeramente, nuestro cuerpo que estaba como instrumento para las obras del enemigo, pues Él dice que Cristo en su muerte nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos trajo, estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y ahora somos el templo, la casa del Dios viviente. Y alguien pregunta, ¿y pastor, mi congregación o donde yo voy a la iglesia no es la casa de Dios? No es la casa de Dios, tú eres la casa de Dios. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese lugar donde nos reunimos cada domingo, jueves, martes y los días, casi todos los días nos reunimos ahí? ¿Cómo le llamamos? Pues la Biblia nos muestra, así como Jesús dijo, esta es la casa de oración. Entonces, ahí nos reunimos para poder orar. Y el nombre correcto debe ser de esta manera: casa de reunión o la congregación. Mi congregación, ahí es mi congregación, porque yo me congrego ahí siempre. Y es mi casa de reunión porque yo siempre me reúno con mis hermanos, con mis pastores, y el Espíritu Santo desciende cuando estamos en unidad, cuando le alabamos y Dios se glorifica. Y eso es, mis amados hermanos, tenemos que darle el valor a nuestra casa de reunión. No es casa de Dios, tú eres la casa de Dios. Ese lugar se llama casa de reunión, donde nos reunimos, donde todos juntos al reunirnos podemos avivarnos. Ahora quiero que me entienda lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Ahora que tú estás en tu casita, que no tenemos esa oportunidad de reunirnos, estamos restringidos a poder reunirnos en la congregación, pues ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos reunimos? Eso significa que estás extrañando ese lugar. Aunque muchos lo han tenido, esa casa de reunión, porque algunos entendieron que no es el templo, nosotros somos el templo, no pasa nada eso, así nomás que hace 5 años de la cortina sigue lo mismo, hace 10 años sigue lo mismo, y así, ¿cuándo le pintaron? Hace 15 años le hemos pintado. ¿Y por qué no lo pintas? Tu casa lo pintas cada año, tu casa lo pintas cada 2 años, de lo mucho todavía. ¿Y por qué no esa casa de reunión? Porque también la presencia de Dios ahí viene. Además, ese lugar pues no es una casa común, no es una casa, vamos a decir, cualquiera, porque ha sido consagrado el lugar de reunión donde el Señor descendería y el Espíritu Santo descendería y se manifiesta. Y también es el lugar donde sus hijos, donde su iglesia es preparada, es donde se forma, de donde llega un nuevito, después de 1 año, 2 años, ya está predicando en las plazas, ya está predicando, ya está ayudando. Entonces, ¿cómo no vamos a darle valor a la casa de reunión? Tienes que amarlo, tienes que apreciarlo, porque tu casita de reunión, aunque sea casa grande de reunión, pues es un lugar que Dios también se ha elegido para que tú te congregues. Además, Él te lo ha elegido. Si tú has aceptado a Cristo, Él ha hecho de ti un templo suyo y también te llevó. Aquí te vas a congregar. Dios te trajo para que tú allí te prepares y para que puedas cumplir sus propósitos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, y darle el valor. Y también lo llamamos, o como ya hemos mencionado, casa de oración. Nosotros somos el templo y la casa de oración es el lugar de reunión, la que nosotros llamamos iglesia. No es iglesia, todos somos la iglesia. Ese lugar se llama congregación, casa de reunión o casa de oración. También se conoce con el nombre de congregación porque ahí es donde nos reunimos, como ya mencionamos.
vamos a finalizar. Si nosotros somos su templo, porque Él nos rescató, nos compró, nos redimió, nos santificó, nos justificó, eso significa que valemos el precio de su sangre y ha hecho de nosotros su habitación, pero que también nosotros tenemos esa responsabilidad de santificarnos y mantenernos en Él, como ya hemos mencionado. Mira, nosotros solo hacemos lo posible y Él es el que hace lo imposible. Nosotros nos reunimos y Dios ahí se glorifica como Él quiere. En conclusión, entonces, si para Dios la casa de Dios, el tabernáculo de reunión y la congregación tiene mucho valor, lógicamente todo el pueblo de Israel, que era aproximadamente más de 20,000 personas, no podían caber en el tabernáculo, en el templo físico en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se congregaban? Pues a las puertas del tabernáculo, a las puertas del templo. Y eso es lo que ellos valoraban, y nosotros de la misma manera debemos valorar, debemos apreciar, porque es el lugar donde nosotros le adoramos, le alabamos y le exaltamos y aprendemos ahí la palabra del Señor. De la misma manera, nuestro cuerpo, ahora que es la casa de Jehová, el tabernáculo, el templo y la habitación de Dios, pero que el lugar de reunión es la casita donde nosotros la llamamos mi congregación. Quiero terminar con estos 3 puntos que le voy a preguntar. ¿Qué significa para ti el templo de Dios? ¿Qué significa para ti la congregación o la casa de adoración, casa de oración? ¿Qué puedes hacer tú por ellos ahora? Estamos hablando de la casa y el templo de Dios, que somos nosotros. Y la casa de reunión, la congregación o la casa de oración es donde tú te reúnes con tus hermanos. Te pregunto, ¿qué puedes hacer por ellos? ¿Qué debes de hacer por ellos? Pues debemos congregarnos, debemos amarlos, debemos valorar, tenemos que estar ahí, mis amados hermanos, siempre yendo al lugar, a la congregación, limpiando, pintándose, hay que pintarlo, arreglarlo, decorarlo si fuere necesario. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nuestro Padre, nuestro Señor, se ha elegido para que tú seas fortalecido. Ahora puedes darte cuenta que no puedes llegar a ese lugar, pero yo no sé si lo extrañas, pero yo sí lo extraño al poder estar con ellos, con mis hermanos, en ese lugar cantar. No es lo mismo cantar en tu casa, no es lo mismo estudiar la Biblia como en la congregación solíamos hacer, no es lo mismo. Nadie puede decir que lo mismo, aún mejor no es lo mejor, porque lo mejor es estar con todos reunidos en un solo espíritu, un solo pensamiento, en la unidad. Podemos realizar campañas, evangelismos, podemos realizar muchas actividades dentro de la congregación, como también fuera de la congregación. Por eso debemos valorar. Si nunca has valorado o nunca habías entendido, pues si hoy has comprendido, pues esos dos lugares tienen gran valor para Dios. Dijo claramente Jehová a la congregación, dile, al tabernáculo de reunión, era el lugar de reunión. Ahí yo descenderé, y Dios descendía. De la misma manera ahora el Señor también desciende. Donde nos reunimos, ahí se aviva el fuego y el Señor desciende para restaurar, para fortalecer nuestras vidas. Dios lo bendiga. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos por este tiempo que tú nos has permitido meditar en tu palabra. Bendiga a todos mis hermanos que están conectados en esta línea virtual y otros medios de internet. Puedas tú bendecirlo. Te damos gracias en el nombre de tu Señor. Amén. 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 Bendiciones. Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor te bendiga. Bendiciones.